Hola, buenos días. Bueno, yo soy Irina Izaguirre, estoy en representación de la subcomisión de doctorado del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y estamos aquí reunidos para la defensa de la tesis doctoral del licenciado Santiago Oscar Bouzás, cuyo título es Evolución correlacionada con la adaptación a altas concentraciones de defensas antiherbivorías en el modelo Cactus Drosophila, que se realizó bajo la dirección de los doctores Ignacio Soto y Valeria Carreira. Están presentes los tres jurados que actuaron en la tesis, que son la doctora Patricia Fernández, la doctora Alejandra Canapieco y el doctor Ariel Tolosa. Así que bueno, estamos aquí con el licenciado Santiago Bouzás, quien va a comenzar con la presentación de la tesis. Les solicito entonces que deshabiliten sus cámaras para poder iniciar la defensa, y bueno, cuando quieras entonces, Santiago, podés compartir tu presentación. Muy bien, muchas gracias, Irina. Ahí comparto. ¿Ven todos bien la presentación? Sí, se ve bien, Santiago. Bueno, perfecto. Bueno, entonces esta es la presentación de tesis para optar por el título de doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias Biológicas. La tesis se titula Evolución correlacionada con la adaptación a altas concentraciones de defensas antiherbivoría en el modelo Cactus Drosophila. Un poco lo decía Irina, fue dirigida por Ignacio Soto y Valeria Carreira, y el consejero de estudios fue Juan José Fanara. Bueno, ahí tengo algún inconveniente para que pase la filmina, ahí está. Bueno, comenzamos un poco introduciendo el género Drosophila, o vulgarmente moscas de la fruta. ¿Sí? Es un género muy diverso, con aproximadamente 2000 especies, que distribuyen en todo el globo, sobre todo en las regiones templadas y tropicales. Las diferentes especies del género tienen diferentes tipos de hábitos muy variados, se crían en necrosis de frutos, en frutos frescos también, cactus, flores, en fin, diferentes tipos de hábitos, pero particularmente lo que hicimos fue usar como modelo biológico especies del grupo Drosophila repleta, ¿sí? Que es un grupo compuesto por 106 especies. Tienen como particularidad que en su mayoría, por lo menos más de la mitad, son o presentan hábito cactófilo. Esto, en resumidas cuentas, significa que desarrollan su ciclo de vida o se crían en tejidos necrosados de cactus. A la derecha tenemos una filogenia con algunas de las especies del género, no todas. Es un grupo que apareció aproximadamente hace 16 millones de años. A modo ilustrativo tenemos al costado, ¿no?, de las especies los diferentes tipos de cactus que utilizan como hospedador las especies. Ya vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Originalmente es un grupo de distribución neotropical, ¿sí? Apareció en el continente americano. Después, por acción antrópica, colonizó diferentes lugares del globo, ¿sí? Bueno, un poco hablábamos de esta interacción entre las drosófilas y los cactus, ¿sí? O estas especies de drosófila. Esto se suele abordar en ecología, en genética, en lo que se denomina el sistema cactus-levadura-drosófila, que tiene tres componentes, ¿sí? Diferentes especies de cactus, por un lado, que por alguna herida y por la acción de microorganismos, ¿sí?, de toda una comunidad de microorganismos entre las que se encuentran un grupo de levaduras, es necrosado, ¿sí? Se genera un bolsillo necrótico, putrefacto, que es colonizado por diferentes especies de Drosophila, de moscas de la fruta,
específicas de cada cactus, entre otros grupos de artrópodos que no vienen al caso en la presentación. Bueno, particularmente usamos como modelo dos especies de Drosophila que pertenecen a un grupo de 7 especies estrechamente relacionadas, un grupo monofilético que distribuye en Sudamérica. Trabajamos con Drosophila busati y Drosophila kempfere, ¿sí? Particularmente. A la derecha tenemos la zona de distribución de las especies, en gris tenemos a la más extensa, que es busati, que distribuye en el centro y norte del país, en Paraguay, en el sur de Brasil, en el este de Brasil. Y en celeste, con una distribución más estrecha, tenemos a Kempfere en el centro-oeste y noroeste del país, y en el sur de Bolivia. Y como particularidad, tenemos que ambas especies son simpátricas o codistribuyen en parte de esta zona, ¿sí? La que está resaltada en fucsia, en el centro-oeste y noroeste del país sobre todo. Bueno, ¿qué tienen de particular estas dos especies? Entre otras cosas, su hábito ecológico, ¿sí? Busati usa como hospedador o se cría principalmente en tunas, ¿sí? Un cactus de género Puntia, y Kempfere, por otro lado, principalmente en cactus columnares, sobre todo de género Trichocereus. Sin embargo, tienen parcialmente solapado el nicho ecológico. Busati utiliza marginalmente cactus columnares y Kempfere hace lo mismo, digamos, en tunas. Digamos. Y un poco hablando de los hospedadores, ¿no? de la importancia de los hospedadores en estas especies de moscas, ya que constituyen gran parte del ambiente de las mismas, y por lo tanto se cree que moldean varios caracteres de historia de vida, comportamentales y demás. Vamos a hablar un poco de cuáles son las cactáceas más abundantes en esta zona de simpatría entre ambas especies, y la que estábamos nombrando hace un rato, en el centro-oeste y noroeste del país. Entre los cactus columnares de las especies más abundantes se encuentra Trichocereus tercheki, ¿sí? Un cactus arborescente de gran porte, bueno, con las características típicas de los cactus columnares, ¿sí? Los brazos, los tallos modificados justamente en forma de columna, con las típicas costillas. Y por el lado de las opuntias, de las más abundantes, se encuentra Opuntia sulfurea, un cactus de mucho menor porte, arbustivo, ¿sí? Bueno, con las características típicas de las opuntias, con los tallos modificados aplanados en forma de plato. Bueno, ¿y qué tienen de particular estas dos especies de cactus? Entre otras cosas, sus diferencias en las defensas antiherbivoría, y particularmente en el despliegue de defensas químicas, ¿sí? Bueno, en ese sentido, Trichocereus tercheki se presenta como un hospedador, si se quiere, más desafiante, ¿sí? Contiene en sus tejidos ácido graso de cadena media, contiene alcaloides feniletilamínicos, por ejemplo la mescalina y similares, que se sabe funcionan como disuasivos de diferentes herbívoros. Y por otro lado, en comparación, Opuntia sulfurea se podría decir se presenta como un hospedador más amigable, ¿sí? Más nutritivo en principio, tiene mayor cantidad de grasas totales, además no tiene ácido graso de cadena media, y si bien tiene alcaloides en sus tejidos, los tiene en mucha menor concentración y de otro tipo, ¿sí? Con otras características. Bueno, entonces teniendo en cuenta este despliegue de defensas químicas de Trichocereus tercheki, a nivel experimental se evaluó cuál era el efecto sobre los componentes del fitness de la fracción alcaloidea de esta planta en ambas especies de Drosophila. Y lo que se observó fue que en Busati, la cría justamente en medios con la fracción alcaloide de Trichocereus tercheki, afecta negativamente diferentes componentes del fitness, como la viabilidad, el tiempo de desarrollo y el tamaño alar. Y por otro lado, en Kempfere
se observó una mayor tolerancia, ¿sí? Un efecto detrimental menor o menos evidente, por lo que un poco se concluye que es una especie más tolerante en principio a las defensas químicas de esta planta, y que esto podría tener que ver con los patrones de uso de los hospedadores que se observan en la naturaleza, ¿no? Recordemos que Kepfere era la que se criaba principalmente en columnales. Bueno, entonces, en el marco de se podría decir un doctorado que se hizo previo, ¿no?, al de la presentación, a esta presentación, un poco para ver si existía variabilidad genética en este carácter que es la tolerancia a defensas químicas de Trichocereus y para ver si existe la posibilidad de ambas especies de Drosophila de lograr mayores capacidades de detoxificación mediante evolución experimental y selección artificial. Se generaron cepas tolerantes, ¿sí?, a estas defensas químicas. En resumidas cuentas, lo que se hizo fue, en poblaciones experimentales basales de ambas especies, en 20 generaciones de selección, sí, se criaron en 20 generaciones de selección entre regímenes selectivos que vamos a abordar durante toda la tesis, ¿sí? Uno fue un control, básicamente con medio estándar de Drosophila, o cepa C de acá en adelante. El otro es un régimen que llamamos moderado, cepa M, que contiene las defensas químicas de Trichocereus tercheki, con un 50% del polvo de clorénquima, ¿sí? El clorénquima es el tejido de la planta con mayor concentración de estas defensas químicas, y por eso lo usamos como régimen selectivo. Y después la cepa alta o régimen alto, cepa A, ¿sí?, de acá en adelante, con más concentración de clorénquima, con un 75%, aunque cabe destacar que tanto la cepa alta como la cepa moderada contienen mayor concentración de defensas químicas de lo que se encuentra en la naturaleza. Bueno, entonces, en estos antecedentes previos a la tesis, lo que se observó en este experimento de evolución experimental fue una respuesta adaptativa, ¿sí?, en ambas especies, y especie específica. ¿Qué significa esto? Entonces, a la derecha podemos ver la evolución, ¿sí?, de la viabilidad larval durante las 20 generaciones de selección en ambas especies, en las 3 cepas de selección o en los regímenes selectivos: en blanco el control, en gris la cepa moderada, en negro la cepa alta. La viabilidad larval, recordemos, tal vez no lo dije, es un carácter que estima el fitness, por lo menos el que más estrechamente lo estima, ¿no?, de los que vamos a abordar en la tesis, o los que abordamos. Básicamente nos habla de la supervivencia larval, es la proporción de larvas de primer estadio que llegan a adulto, ¿sí? Lo que se observó fue que en Musati este carácter se optimizó o aumentó con respecto al control en el régimen moderado, mientras que en Kepfere esto sucedió en el régimen alto, ¿sí? Lo cual podría tener que ver también con esta diferencia basal de tolerancia a las defensas químicas de tercheki que existe entre las especies de Drosophila. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esta respuesta adaptativa especie específica, ¿qué nos propusimos como objetivos generales en la tesis? Bueno, por un lado, ahondar en las bases genéticas de la adaptación, de esta tolerancia, este aumento de tolerancia en las cepas de selección, y por otro lado, evaluar qué respuestas indirectas o correlacionadas evolucionaron, ¿sí?, a partir de esta adaptación. Es decir, que caracteres sin ser blanco de la selección evolucionaron, por ejemplo, por correlaciones genéticas. Bueno, entonces, a forma de hoja de ruta, a lo largo de la charla vamos a abordar 4 capítulos experimentales. En el primero vamos a ver el rol de un grupo de enzimas detoxificadoras, las P450,
en la tolerancia a las fitotoxinas. En el otro vamos a ver si, en el segundo, perdón, si la tolerancia generó costos en el desempeño ante el salto de hospedador o el cambio de ambiente. En el tercero vamos a ver el efecto de la adaptación y los hospedadores alternativos sobre la conformación del ala y la estabilidad del desarrollo. Y en el último vamos a ver el efecto de adaptación sobre la longevidad y la fecundidad. Bueno, entonces, en el primer capítulo un poco dijimos, vamos a ver el rol de las enzimas P450 en la tolerancia a estas defensas químicas de Trichocereus-Cercheki. Un poco para introducir, que son las P450, algo dije, son un grupo de enzimas detoxificadoras, ¿sí? Es toda una familia que se encuentra en todos los sistemas vivos. Tienen, en resumidas cuentas, una función monoxigenasa, ¿sí? Agregan un átomo de oxígeno al sustrato, esto hace a la molécula más hidrofílica y facilita su posterior excreción. Es un grupo de enzimas bastante fundamental y está implicado en el metabolismo tanto de compuestos endógenos como exógenos, pero acercándonos un poco más al modelo con el que trabajamos, en insectos herbívoros o fitófagos se ha reportado que este grupo de enzimas está implicado en la detoxificación de las defensas químicas de las plantas, ¿sí? De los hospedadores, y particularmente en drosófilas lactófilas norteamericanas, del grupo Repleta, que habíamos introducido previamente, se reportó que están implicadas en la detoxificación de alcaloides de saguaro. Saguaro es un cactus columnar de Norteamérica, de porte similar a Trichocereus cercheki, pero con otras características a nivel químico. Los alcaloides que tiene son de tipo isoquinolínico, mientras que Cercheki, como un poco dije, tiene alcaloides feniletilamínicos. Entonces, a partir de estos antecedentes, como objetivos particulares del capítulo, vamos a evaluar si las P450 efectivamente tienen un rol en la detoxificación de las defensas químicas de Trichocereus cercheki, es decir, más del modelo local. Y en segundo lugar, ver si hay alguna diferencia de este posible rol de las P450 entre las cepas de selección, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a exponer a las cepas de selección a las defensas químicas de Trichocereus cercheki, pero vamos a inhibir a las enzimas P450 con un inhibidor específico que se llama butóxido de piperonil o PBO, que entre otras cosas es usado como sinergista de insecticidas. Bueno, esta es una ilustración del diseño experimental, ¿sí? Con el que hicimos esto. Básicamente consiste en la siembra de 50 larvas de primer estadio de las cepas de selección de ambas especies, por réplica, por cada réplica, ¿sí? 50 larvas para poder controlar la densidad larval dentro de cada réplica y que esto no sea un factor que genere variación, ¿sí? Para poder controlar eso. Vamos a criarlas, la criamos, perdón, en dos medios de cría. Uno con las defensas químicas de Trichocereus cercheki, ¿sí? Con 50% de clorénquima. Recordemos que el clorénquima es el tejido con mayor concentración de defensas químicas de la planta. Y otro medio de cría idéntico, pero con el inhibidor de las P450, ¿sí? Quitándole la función a las P450 de las larvas. Y a partir de estos medios de cría vamos a estimamos, dos, valga la redundancia, estimadores del fitness. Viabilidad larval, que un poco ya la nombramos, que era la supervivencia larval, ¿sí? La proporción de larvas de primer estadio que llegan a adulto, y el tiempo de desarrollo, que un poco nos habla de la capacidad de las larvas para aprovechar el medio de cría, que es el tiempo en horas que tarda la larva de primer estadio en emerger como adulto, ¿sí? Que es inversamente proporcional al fitness. A mayor tiempo de desarrollo, lo interpretamos como una menor capacidad para aprovechar el medio de cría por parte de la larva. Bueno,
Estos son los resultados de viabilidad larval para Drosophila busati, ¿sí? Para los análisis estadísticos hicimos GLMs con cepa y PBO como variables explicatorias. En resumidas cuentas, lo que observamos fue una caída de la viabilidad larval en la cepa del control, que está en rojo acá, o rosado, al inhibir las P450, ¿sí? Es decir, en ausencia de la función de las P450 por acción del PBO, del inhibidor, se observó una disminución en la viabilidad larval, y esto no se observó o no fue significativo en las demás cepas, sobre todo resaltando la cepa moderada en verde, que es la que había optimizado la viabilidad en la evolución experimental en los antecedentes, si recordamos. En el tiempo de desarrollo, en Busati, lo que observamos fue algo similar. La cepa control fue afectada, la cepa alta fue afectada y la cepa moderada no se observaron diferencias. Voy a explicar un poco qué son los gráficos. En el eje Y tenemos el porcentaje de adultos emergidos, ¿sí? Y en el eje X tenemos el día en el que emergieron desde que comenzó el experimento, ¿sí? Las barras en gris claro son los emergidos en el medio sin PBO, que es el inhibidor de P450, y en gris oscuro el medio con PBO, ¿no? Entonces, en presencia de PBO, el tiempo de desarrollo aumenta en el control y en la cepa alta, y no se ve afectado otra vez en la cepa moderada, que recordemos es la adaptada, ¿sí? En Busati. Bueno, observamos en Kepfere algo similar, ¿sí? Una caída de la viabilidad en el control, una caída de viabilidad en la cepa moderada, y la cepa alta, que es la que está en celeste, no se vio significativamente afectada. Otra vez recordemos, es la cepa alta en Kepfere la que había optimizado la viabilidad en la evolución experimental. En Kepfere, en el tiempo de desarrollo, observamos un aumento en presencia de PBO del tiempo de desarrollo en el control. No observamos cambios en la cepa moderada, y observamos un aumento de la cepa alta, que es la que había respondido a la selección, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir y discutir en este capítulo? En primer lugar, que se observó una caída de la viabilidad en los controles, ¿sí? En presencia de PBO en ambas especies de Drosophila. Esto, en principio, nos dice que las P450 estarían implicadas en la detoxificación de las defensas químicas del Ticocerauster chequi, ¿sí? Podríamos confirmar eso. En segundo lugar, vemos que las cepas adaptadas, la cepa moderada en Busati y la cepa alta en Kepfere, no se ven afectadas al inhibir las P450. Estos resultados los interpretamos como lo que podría ser un efecto de otro tipo de componentes, de detoxificadores y de otros mecanismos de detoxificación, tal vez otras familias génicas como las alcohol deshidrogenasas o las esterasas o las glutationes y transferasas, compensando esta diferencia, esta ausencia, perdón, de P450, de la acción de las P450, por acción de la adaptación justamente al medio de cría, al régimen selectivo, ¿sí? Y por último, en Busati no observamos diferencias en la cepa moderada en el tiempo de desarrollo, pero sí observamos diferencias en la cepa alta en Kepfere. Una explicación para esto, una interpretación de estos resultados, podría ser una diferencia en la correlación genética entre la viabilidad y el tiempo de desarrollo en Busati y Kepfere, es decir, una mayor correlación genética entre caracteres en Busati y una mayor independencia entre caracteres en Kepfere, ¿sí? Bueno, el segundo capítulo, los costos en el desempeño ante el salto hospedador. Un poco para introducir, como patrón general se reportó o se observa que la mayoría de los insectos fitófagos
o herbívoros, están altamente especializados, es decir, utilizan una pequeña fracción de los hospedadores o de las plantas que tienen a disposición, y esto MacArthur propone explicarlo a través de lo que él llama el principio de Jack of all trades, Master of none, ¿sí? O el que mucho abarca, poco aprieta, que en resumidas cuentas dice que los genotipos que van a desarrollar un desempeño alto en un hospedador probablemente tengan un desempeño menor en otro, ¿sí? Por existencia de compromisos genéticos entre ambientes. En otras palabras, la variación genética que es adaptativa para un hospedador es bastante específica y no lo es para otro hospedador, ¿sí? Distinto. Bueno, yendo más para el modelo nuestro, ¿sí? Se observó, se reportó que en especies del género Trichocereus hay una similitud en las defensas químicas que despliegan, ¿sí? Contienen alcaloides del tipo de las feniletilaminas, y esto los hace un buen modelo para simular saltos hacia hospedadores filogenéticamente cercanos, ¿sí? Entonces, como objetivos de este capítulo, tenemos por un lado ver si la adaptación generó costos en el desempeño al criarse en hospedadores distintos al régimen selectivo, ¿sí? Un poco lo que propone MacArthur. Y por otro lado, ver el efecto de los hospedadores sobre el desempeño, ¿sí? Bueno, este es el diseño experimental. Los diseños experimentales son bastante similares en todos los capítulos. Conllevan la cría o la siembra de 50 larvas por réplica, en este caso en 6 medios de cría, ¿sí? Que consisten en clorénquima fresco licuado de 6 cactus distintos. Recordemos que el clorénquima era el tejido con mayor concentración de defensas químicas de la planta. Los 6 cactus que pusimos a prueba en este capítulo se encuentran en esta zona de simpatría o de codistribución entre Busati y Kepfere, que al centro-oeste y el noroeste del país. Pusimos a prueba, por un lado, Puntia sulfurea, la única tuna, ¿sí? Que un poco la introdujimos, ¿sí? En los antecedentes. Después 2 especímenes de Trichocereus tercheki, uno muestrado en San Juan, otro muestrado en Jujuy. Recordemos que estos son licuados de clorénquima, por lo tanto son distintos al régimen selectivo, ya que el régimen selectivo está constituido por el polvo de clorénquima, medio estándar de drosófila y un complemento, no lo dije hasta ahora, pero tiene todo un complemento proteico agregado, lo que lo hace bastante distinto, ¿sí? Después también pusimos a prueba Trichocereus pasacana, que es el cardón que abunda en el Parque Nacional Los Cardones, justamente, Trichocereus tarigensis y volcanensis. Y el desempeño lo estimamos usando 3 estimadores del fitness. 2 ya los introdujimos, la viabilidad larval, el tiempo de desarrollo, le agregamos el tamaño alar, que es un estimador de fitness adulto, ¿sí? Es un proxy del tamaño corporal y correlaciona con otros componentes del fitness adulto. Y a nivel matemático, ¿sí? Para el cálculo del valor del índice de desempeño en cada réplica, usamos en el numerador la multiplicación de la viabilidad larval, que es un valor por réplica, pues es la proporción de larvas, ¿sí? Que llegan a adulto. El tamaño alar, que es un promedio del tamaño de las diferentes moscas por réplica, estandarizado para quitar el problema de las unidades. Y en el denominador, el tiempo de desarrollo, que también es un promedio estandarizado, y recordemos que era inversamente proporcional al fitness y por eso en el denominador. Bueno, me había olvidado que los tenía marcados. Los resultados de Drosophila busati. Los análisis estadísticos los hicimos una nova con cepa y cactus como variables explicatorias.
las fuentes de variación fueron significativas. A la derecha tenemos un spider plot con, bueno, los diferentes colores son las diferentes cepas, y en cada vértice tenemos el cactus que pusimos a prueba. Lo primero que observamos fue una diferencia entre cepas, ¿sí? La cepa control tuvo un mayor desempeño general que la cepa moderada y alta, al criarse en hospedadores distintos al régimen selectivo. Y a nivel del efecto de los cactus, lo que observamos fue un desempeño alto en el Ticocereus terchequi sanjuanino, en Opuntia sulfurea también. Y observamos una marcada diferencia entre los terchequi sanjuanino y jujeño, ¿sí? Bueno, en Kepfere los resultados fueron bastante distintos. Solo el cactus fue significativo en el ANOVA. No se observaron diferencias entre cepas directamente. Y en el efecto de los cactus, otra vez el terchequi sanjuanino y la Opuntia sulfurea fueron medios de cría donde hubo desempeño alto. En Pasacana hubo desempeños altos en comparación, por ejemplo, con Bussati. Y otra vez esta diferencia entre los terchequis sanjuanino y jujeño, entre las poblaciones de terchequi. Bueno, ¿qué podemos concluir y discutir? En primer lugar, que se observó una diferencia entre cepas, ¿sí? En Bussati y en Kepfere no. En Bussati la cepa moderada, la que había respondido a la selección, tuvo menores desempeños que el control. Esto lo interpretamos como un poco lo que proponía MacArthur, ¿no? Un compromiso entre ambientes, producto de una especialización, sí, o una adaptación muy específica, ¿sí? Al régimen selectivo, que genera este compromiso al criarse en un medio distinto. Probablemente el proceso adaptativo en Drosophila bussati a un medio de cría no tan frecuentado, que es el Ticocereus terchequi, pudo haber generado una perturbación genética mayor o más profunda en la población experimental de Bussati, y esto en Kepfere no se observó porque utiliza con mayor frecuencia Ticocereus terchequi. Y un poco habíamos visto, la especie tiene una mayor tolerancia basal, ¿sí? a estas defensas químicas. Bueno, observaron en ambas especies buenos desempeños en terchequi sanjuanino y en Opuntia sulfurea. Esto un poco era algo que esperábamos porque son hospedadores que se sabe que son usados por las especies en la naturaleza. Además, Opuntia sulfurea, un poco dijimos que es más bien amigable como hospedador, por lo tanto es algo que un poco esperábamos. Se observó una diferencia en el desempeño en Pasacana entre especies. Esto podría tener que ver con el parentesco, el mayor parentesco que hay entre Pasacana y terchequi o en comparación con tarigensis y volcanensis, ¿sí? Eso podría hablar de una similitud en las defensas químicas entre Pasacana y terchequi. Y además que Kepfere, un poco dijimos, utilizan con mayor frecuencia columnares y hasta podría, no lo sabemos, utilizar el hospedador en la naturaleza, si bien eso no está reportado. Y por último, la llamativa diferencia entre las poblaciones de Ticocereus terchequi en ambas especies era algo que no esperábamos. Lo que encontramos que está reportado es una gran diferencia a nivel genético entre las poblaciones del NOA y de Cuyo en el Ticocereus terchequi, pero no sabemos si esto nos habla también de diferencias a nivel fenotípico, por ejemplo, en la concentración de defensas químicas, por lo que habría que hacer análisis químicos en ese sentido. Bueno, en el capítulo 3 vamos a ver un poco el efecto de la adaptación y los hospedadores sobre la conformación y la estabilidad del desarrollo.
Bueno, la morfología del ala drosófila en sí es un carácter que se sabe es afectado por procesos selectivos y además es plástico, ¿sí? Es afectado por el medio de cría, por ejemplo, y puede ser abordado separando dos componentes de la morfología. Por un lado, el tamaño del ala, que es el espacio que ocupa la estructura, ¿sí? Y por otro lado, la conformación, que son las propiedades morfológicas independientes del tamaño, que justamente es uno de los caracteres que vamos a abordar en este capítulo. Y el otro es la estabilidad del desarrollo, ¿sí? Que según Van Baalen, es la capacidad de un organismo para producir un fenotipo predeterminado por un diseño corporal adaptativo bajo un conjunto de condiciones genéticas y ambientales específicas. Y para estimar, ¿sí?, la estabilidad de desarrollo, vamos a usar la simetría fluctuante, que básicamente es un indicador de la perturbación del desarrollo en organismos con simetría bilateral. Recordemos un poco que la simetría bilateral es un plan corporal, ¿sí?, en el cual los organismos tienen un lado izquierdo y derecho, los cuales son imágenes especulares entre sí, ¿sí? Por ejemplo, el ala izquierda de la mujer que está ilustrada acá es una imagen especular del ala derecha. Y hablando un poco de este plan corporal, si lo pensamos en forma ideal, ¿sí?, daría como fenotipo final un organismo con esta simetría bilateral perfecta, es decir, con el lado izquierdo siendo una imagen especular perfecta del lado derecho y viceversa. Sin embargo, lo que sucede en la realidad es que diferentes condiciones genéticas o perturbaciones ambientales generan pequeñas desviaciones al azar en el desarrollo que terminan dando fenotipos asimétricos, ¿eh? Pero siempre en torno a esta simetría perfecta, o este ideal, si se quiere. Y si vemos cómo distribuyen las diferencias, ¿sí?, entre el lado izquierdo y derecho de rasgos bilateralmente simétricos, vemos que distribuyen con una media en cero en torno a esta simetría bilateral perfecta y con una distribución normal, ¿sí? ¿Por qué la media en cero? Porque justamente la probabilidad de que afecte el lado izquierdo o derecho es la misma, porque son perturbaciones al azar. Y para estimar esta simetría fluctuante vamos a usar como carácter el tamaño del ala, ¿sí?, las diferencias de tamaño entre el lado izquierdo y derecho de las drosófilas. Bueno, entonces para repasar, como objetivos en el capítulo tenemos, por un lado, ver el efecto de la selección artificial sobre la conformación del ala y sobre la simetría fluctuante del tamaño del ala, ¿sí? Y por otro lado, ver el efecto de los hospedadores alternativos sobre estos dos caracteres, la conformación del ala y la simetría fluctuante del tamaño del ala. Bueno, este es el diseño experimental, que es muy similar al del capítulo anterior, es la siembra de 50 larvas de primer estadio por réplica, en estos 5 medios de cría, que son los mismos del capítulo anterior, pero sin Opuntia sulfurea. No teníamos las alas derechas, el par de alas, ¿sí?, la ala izquierda y derecha del medio de Opuntia, entonces no pudimos hacer estos análisis. Bueno, y con los adultos vamos a, o estimamos conformación alar y asimetría fluctuante del tamaño alar. Usamos individuos machos para quitar el factor de diferencia de tamaño, por ejemplo, entre sexos, ¿sí? Bueno, ¿cómo se hizo esto? En resumidas cuentas, se colocaron digitalmente puntos de referencia homólogos o landmarks para comparar las alas entre sí en fotografías de alas, y con estas coordenadas que se levantan, ¿sí?, a partir de la generación de estos landmarks, mediante técnicas de morfometría geométrica, en particular el análisis de procrustes en la conformación del ala,
obtenemos las variables conformacionales, que hay una por cada landmark, y los análisis estadísticos que hicimos a partir de esto fueron MANOVAs, justamente por tener varias variables respuesta. Y en la simetría fluctuante del tamaño del ala, hicimos lo mismo, ¿sí? Pero quedándonos con el tamaño alar, que es una única variable de respuesta, y por lo tanto los análisis para obtener, para estimar la simetría fluctuante fueron ANOVAs. Bueno, estos son los resultados de la conformación del ala para Drosophila busati. Como un poco dije, hicimos análisis estadísticos, hicimos MANOVAs, con cepa y cactus como fuente de variación. Acá en el gráfico lo que tenemos es un morfoespacio bidimensional, ¿sí? Con las dos variables conformacionales que mayor variación explican, más porcentaje de variación explican, ¿sí? En el eje X, en horizontal, la primera variable conformacional, y en el eje Y, la segunda, ¿sí? Y los puntos que están graficados en el morfoespacio son las medias o los valores medios de cada combinación cepa por cactus. Están coloreados conforme las cepas, ¿sí? Pero en realidad cada una es una conformación de cepa por cactus. Por ejemplo, control Terchequi sanjuanino, ¿sí? Y estas ilustraciones son cómo se mueven los landmarks o estos puntos de referencia en cada posición de la variable conformacional. Por ejemplo, los cuadrantes de la derecha, o los tratamientos que se encuentran en los cuadrantes de la derecha van a tener esta conformación, los de la izquierda esta, los de arriba esta, y así. Bueno, básicamente lo que vimos acá fue una diferencia de la conformación entre cepas, ¿sí? Los tratamientos de las mismas cepas se agrupan entre sí en el morfoespacio, aunque el MANOVA también nos dice que el cactus estaría explicando variación conformacional también. Bueno, en la simetría fluctuante en Busati lo que observamos, primero que todo, fue, no vimos muchos efectos a nivel estadístico, ¿sí? Hicimos contrastes del control con la cepa moderada y la cepa alta dentro de cada cactus, y no observamos muchas diferencias, salvo en Volcanensis, entre el control y la cepa moderada. Lo que observamos fue una tendencia a menores asimetrías fluctuantes en la cepa moderada, si bien no, tal vez por un tema de potencia no lo podemos ver a nivel estadístico. En casi todos los cactus, la cepa moderada suele tener una tendencia a menor asimetría fluctuante. Y además, en Terchequi sanjuanino vemos una baja asimetría fluctuante en todas las cepas. Bueno, en Kepler, en la conformación alar, otra vez las fuentes de variación fueron significativas en el MANOVA, ¿sí? Y otra vez observamos un agrupamiento entre los tratamientos que pertenecen a la misma cepa, ¿sí? Con la particularidad llamativa en este caso de que de izquierda a derecha, en la variable conformacional 1, vemos que parecerían ordenarse de menor a mayor concentración de defensas químicas en el régimen selectivo. ¿Sí? Está el control a la derecha, la cepa moderada en el medio y la cepa alta a la izquierda. Y además vemos que, ya más teniendo en cuenta la variable conformacional 2, que los tratamientos que pertenecen al Terchequi sanjuanino se encuentran en los cuadrantes de arriba, y los del Terchequi jujeño y Psicocerausta ligensis se encuentran en los cuadrantes de abajo, ¿sí? Por lo que el cactus también estaría explicando variación conformacional. Bueno, en Kepler, en la simetría fluctuante, otra vez no observamos grandes diferencias a nivel estadístico, y tampoco observamos un patrón descriptivo, ¿sí? Como el que observamos en Busati.
Por ahí acá en Taligensis se ve una diferencia del control con las demás cepas, pero no es un patrón general. Lo que sí observamos otra vez, igual que en Bussati, fue una baja simetría fluctuante en Interchequis sanjuanino. Bueno, ¿qué podemos concluir y discutir? En primer lugar, que quedó bastante claro a nivel descriptivo y estadístico que el proceso selectivo generó diferentes conformaciones alares, ¿sí? afectó ese carácter. Y según el Manova, y además a nivel descriptivo se ve muy bien en Kepfere, los hospedadores también explican variación de la conformación del ala. A nivel de asimetría fluctuante, en líneas generales, tal vez por un problema de potencia, no observamos muchas diferencias estadísticas. Observamos tendencias a menores asimetrías fluctuantes en la cepa moderada de Bussati. Menores asimetrías fluctuantes son organismos más simétricos, con mayor estabilidad del desarrollo, y nos podría estar hablando de genotipos más robustos, ¿sí? a las perturbaciones ambientales en la cepa moderada, que recordemos es la que había optimizado la viabilidad, ¿sí? en la evolución experimental, en los antecedentes. Y en asimetría fluctuante, en Terchequi, ¿sí? En los tratamientos con un Terchequi sanjuanino, fueron bajos también, por lo que parecería ser el hospedador que menor perturbación ambiental genera de los que pusimos a prueba en este capítulo. Bueno, el último capítulo, el efecto de la adaptación sobre la longevidad y la fecundidad, ¿sí? Bueno, introduciendo un poco la teoría del soma desechable, que es una propuesta para explicar desde un prisma evolutivo, ¿sí? La senescencia y el envejecimiento. Básicamente lo que dice es que, en resumidas cuentas, la cantidad de energía destinada a la reparación y mantenimiento celular, ¿sí? O del soma, de la niñez somática de los organismos, es suficiente para asegurar su reproducción, pero no es suficiente para mantenerla indefinidamente, ¿sí? Por eso los organismos terminarían envejeciendo. Y de esto se desprende que habría un compromiso, un trade-off entre la esperanza de vida o caracteres relacionados a la esperanza de vida con los caracteres relacionados a la reproducción. Acá yo indico que sube la esperanza de vida y baja, pero puede ser al revés, ¿no? Si es un compromiso. Y además, esta idea está reportada, ¿sí? Hay reportes a nivel empírico en diferentes organismos, incluidos Bussati y Kepfere. En otro sentido, se observa además una relación positiva entre la tolerancia a estresores externos, como pueden ser la tolerancia a altas temperaturas, a estrés químico, a estrés oxidativo, y mayores longevidades, ¿sí? Y particularmente en cepas tolerantes de Drosophila melanogaster a las defensas químicas de saguaro, que un poco lo habíamos nombrado. Saguaro es un cactus columnar de Norteamérica, son más longevas, ¿sí? O sea, estas cepas tolerantes son más longevas que las control, por ejemplo. Entonces, a partir de estos antecedentes, nos proponemos en este capítulo evaluar si la adaptación a altas concentraciones de defensas químicas de Terchequis incrementó la longevidad, y por este compromiso de la longevidad con la fecundidad, disminuyó la fecundidad, ¿sí? Si generó organismos más longevos y con menos fecundidad. Y después ver si esta evolución correlacionada en los caracteres es paralela en ambas especies. Bueno, el diseño experimental es similar a los anteriores. Es la cría de 50 larvas de primer estadio de las cepas de selección en un medio de cría con las defensas químicas del Trichocereus terchequi, para poner justamente de manifiesto esta diferencia de tolerancia entre cepas, ¿sí? Y con los adultos estimar la longevidad y la fecundidad. Bueno, ¿cómo estimamos cada carácter? La longevidad se
estimó, tomando adultos vírgenes de ambos sexos, de 3 a 4 días de vida, y se los mantuvo con alimento hasta la muerte de cada individuo. ¿Sí? O sea, es el tiempo transcurrido en horas desde el inicio del experimento hasta la muerte de cada individuo. Y para la fecundidad, dejamos sobreponer hembras fecundadas durante 8 días en Musati y 4 días en Kepfere, y estimamos el carácter, ¿sí?, como el promedio de la cantidad de huevos puestos por cada hembra en ese periodo de tiempo. Bueno, estos son los resultados de longevidad en Musati. Como análisis estadísticos hicimos ANOVAs de 2 factores, con cepa y sexo como variables explicatorias. Incluimos sexos porque está reportada una diferencia, o se suelen reportar diferencias de longevidad entre sexos, en Drosophila. Y básicamente lo que observamos fueron mayores longevidades en los machos de la cepa moderada, en comparación con los machos de las demás cepas, y en comparación con las hembras de todas las cepas. Es decir, hay un efecto entre cepas, hay una diferencia entre cepas, y una diferencia entre sexos también. Recordemos, la cepa moderada es la que había, la adaptada en Musati, ¿sí? Bueno, a nivel de fecundidad observamos una menor fecundidad de las hembras en comparación con las demás cepas en la cepa moderada. Menor fecundidad en la cepa moderada. En Kepfere, también las fuentes de variación fueron todas significativas. No observamos mayores longevidades en la cepa alta, que es lo que un poco nos preguntábamos. Observamos mayores longevidades en el control en las hembras y en la cepa moderada en los machos. Y no observamos diferencias de fecundidad entre cepas en Kepfere. Bueno, como conclusiones y discusión, por un lado en Musati observamos a medias lo que nos proponíamos. Observamos una mayor longevidad en la cepa moderada, pero solamente en machos. Esto no tenemos en claro por qué podría ser. Podemos proponer a un costo en la producción de huevos por parte de las hembras, pero también podemos decir que si esto fuera así, esta respuesta sexo específica se vería en las demás cepas. Pero bueno, podría estar implicada la tolerancia a las defensas químicas también. Bueno, observó una menor fecundidad, esto en parte lo esperábamos. Y en Kepfere, bueno, no observamos ni una mayor longevidad, ni una diferencia de fecundidad entre cepas. Y no observamos mayor longevidad en la cepa alta, perdón. Bueno, ¿qué podemos concluir a nivel general del trabajo? En primer lugar, un poco lo de la pregunta general de la tesis, ¿sí? Encontramos una evolución correlacionada que tuvo un efecto integral en el fenotipo, en diferentes niveles de fenotipo, en ambas especies de Drosophila, ¿sí? Es decir, no solo tenemos cepas más tolerantes a las defensas químicas de la planta, sino que evolucionaron probablemente por correlación genética otros caracteres que a priori no pensamos que estuvieron, que fueron una respuesta adaptativa a este cambio, ¿no? En los caracteres, por ejemplo, en la conformación del ala, ¿no? Eso se ve claro tanto en Musati como en Kepfere. Sí es verdad que se ve un efecto bastante más evidente en Musati. En todos los capítulos se podría decir, se mostró un cambio, ¿sí?, en los caracteres. Tuvo un costo ante el cambio ambiental, o sea, manifestándose en el desempeño, ¿sí?, este costo. Bueno, un poco dije una variación en la conformación del ala, una tendencia a mayor estabilidad del desarrollo, una menor fecundidad, una mayor longevidad en machos, ¿sí? Y esto creemos podría haber pasado un poco por lo que dijimos en discusiones previas, por un cambio más profundo en las poblaciones experimentales de Musati,
producto de un mayor desafío evolutivo a la hora de criarse en el régimen selectivo rico en las defensas químicas de Pticocereus tercheki, que frecuentan la naturaleza con menos, sí, en menor frecuencia, ¿sí? Y en Kepfere probablemente la adaptación no significa un cambio tan abrupto, ¿no? A nivel genético. Y bueno, finalmente lo que podemos extrapolar es pensar a la cepa M, a la cepa moderada de Buzzati, como una simulación de un salto de hospedador, ¿sí? De opuntia a columnar, que se cree que es algo que pasó varias veces en estos linajes de Drosophila cactófilas. Y también un poco creo que el trabajo resalta la importancia de efectos como la pleiotropía o el desequilibrio del ligamiento en los procesos evolutivos, independientemente de las adaptaciones o de los procesos adaptativos. Y también llama un poco a, sobre todo en las adaptaciones de caracteres complejos o poligénicos, ¿no? Donde están implicados tanta variación genética, a pensar a los organismos como un todo integrado y no solo como un conjunto de caracteres. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, gracias Santiago. Ahora yo ya los tres jurados pueden abrir sus micrófonos y bueno, creo que tienen las cámaras abiertas y pueden empezar con la sesión de preguntas. Si querés, podés dejar de compartir la pantalla o como quieras, si preferís mantenerlo es lo mismo. Quizás Ahí estoy viendo la cámara de los tres jurados y... Perfecto, perfecto. Sí. No sé quién quiere empezar. Chicas primero que empiecen. Ale, ¿querés empezar? Dale, gracias. Bueno, Santiago, antes que nada quiero felicitarte. El trabajo me encantó, a vos, a Nacho y a Vale, a los tres, al equipo. Bueno, la temática me encanta en lo personal, me parece, más allá de ese gusto personal, que es un trabajo profundo, que destaco mucho, que está muy bien escrito, es claro, está bien estructurado. Me pareció que el diseño experimental es prolijo, los análisis estadísticos también. Obviamente explora preguntas en el campo de la biología evolutiva que son, bueno, muy interesantes. Tengo algunas preguntas, la presentación también me gustó. Me hubiera gustado que hacia el final incluyeras algunas perspectivas que me parece que creo que este trabajo, a diferencia quizás de otros, deja muchas preguntas, es como que abre más que cerrar, ¿no? Sí. Entonces eso me parece enriquecedor y me hubiera gustado escucharte hablar de esas preguntas que quedan, no sé si continúas con el tema, pero bueno, que quedan en el laboratorio y que, bueno, y algunas te las voy a preguntar aunque no se sepan, ¿no? En primer lugar, a ver, con respecto al capítulo 3, que es el que Sí. más me gustó porque, no sé, me parece novedoso. Vos recién lo aclaraste en la presentación, pero creo que en la tesis no estaba, y era si estos hospedadores alternativos son usados por Kepfere y Buzzati, que dijiste que no, o por lo menos que no hay evidencias de que los usen. Claro, lo que sabemos es que son los 6 hospedadores se encuentran en estas zonas de simpatría de ambas especies. Está reportado que utilizan Pticocereus tercheki y Opuntia sulfurea en diferente frecuencia.
Sí. Pero los demás cactus, Pasacana, Volcanensis y Taligensis, no hay reportes oficiales de que sean hospedadores naturales de las moscas. Yo creo que, un poco decías vos, está muy bueno para hacer muestreos a futuro y poner a prueba eso. Yo creo que sería muy interesante. Sí, coincido, es algo que vale la pena explorar, el uso de estos posibles recursos. Y también, bueno, si no están explorados, menos aún, la otra pregunta que tenía es si se sabe algo de la composición química o nutricional de estos hospedadores, de estos potenciales hospedadores. Al menos, sí. Hicimos una búsqueda bibliográfica. A lo que encontramos era, sobre todo, que comparten esta característica, ¿no?, de alcaloides feniletilamínicos de diferentes tipos, pero yo creo que hay poca exploración al respecto. Por ejemplo, fue muy llamativa la diferencia que encontramos entre los terchequis, el sanjuanino y el jujeño. No tenemos análisis químicos al respecto. Yo creo que sí, es algo a explorar también. Como dijiste vos, abren muchas preguntas, pero bueno, decidimos usarlo como modelo para simular saltos de hospedador por esta similitud que estaba reportada a priori y por esta probabilidad, por lo menos, de que sean realmente hospedadores naturales por estar en esta zona de distribución de ambas especies. Pero bueno, más que eso no. Bien, bien. Sí, las diferencias entre los dos, entre las dos poblaciones de San Juan y Jujuy también me parece que vale la pena explorarlas, por Sí. supuesto. Después, con respecto al capítulo 2, bueno, también me parece un abordaje que está bueno, que es novedoso, pero también me parece que estaría bueno complementarlo con algo, con una aproximación, por ejemplo, de análisis de expresión de genes puntuales, o bueno, por supuesto, algo masivo. Vale la pena explorar, yo supongo que ya lo tienen en mente, qué es lo que pasa con Kéfere, ¿no? Porque entiendo que en Buzzati ya hay un estudio a nivel transcriptómico en estos dos hospedadores, pero en Kéfere, encima, con tus resultados, como que me parece que es una puerta que tiene que abrirse para comparar a ver y tratar de desmenuzar qué es lo que pasa en Kéfere, ¿no? Sí, sí. No sé si ustedes tenían pensado analizar algún gen candidato, además de alguna de las P450 o algunas de las otras enzimas. Lo que tenemos en mente a priori es una secuenciación de las cepas, tanto de Buzzati como de Kéfere, más a nivel genético, no tanto de expresión, porque, bueno, yo creo que ya no tenemos RNA como para trabajar eso. Y en Buzzati un poco ya hay algo hecho, pero sí ver un poco qué se seleccionó, ¿sí?, a nivel genético. Digamos, en ese sentido, es lo que tenemos pensado abordar en el futuro. Bien, en relación a eso, y no te voy a molestar mucho más, para las poblaciones del hemisferio norte, ¿hay estudios que den cuenta de variación nucleotídica en estos genes entre especies que explotan distintos hospedadores? Yo estoy casi seguro de que debe haber, pero si te digo que leí mucho al respecto, te voy a mentir. Porque estuve... Okay. Sí. Bueno, ese sería un punto de partida como para como para explorar la variación nucleotídica en tu modelo. Y bueno, y la última pregunta, pero más que es un pedido de opinión acerca del capítulo 5,
Bueno, Sí. me parece que también ahí quizás puede haber entiendo un problema con los genes que no te permiten como terminar de definir cuál es, o si hay una tendencia real en Kéfere, que la verdad que me llama la atención, en particular para la longevidad. Y esta pregunta te quería hacer, y te dejo tranquilo. Si se sabe o se conoce, o si vos hiciste algún ensayo que hable de una diferencia basal en la tolerancia química entre los sexos, o sea, en las especies. Claro, claro, claro. No, la verdad que es una buena pregunta y no nos pusimos a poner, a preguntarnos eso en particular. No tuve como una diferencia sexo específica en la tolerancia, digamos, no lo pensé, o no lo pensamos. En cuanto al N, yo creo que sí, creo que hay un problema de N y que se podrían hacer trabajos al respecto. A mí me parece muy interesante los antecedentes que hay con estas cepas de melanogaster tolerantes a saguaro, y yo creo que hay algo con los estresores externos y la longevidad muy interesante para seguir investigando, digamos. Bien, buenísimo. Gracias, Santiago, y felicitaciones. Gracias a vos. Bueno, no sé quién quiere continuar. Patricia. Dale, sigo yo, gracias, Ariel. Santiago, me encantó la presentación, me pareció súper clara. Bueno, yo ya confesé en el dictamen que me costó un montón leer la tesis porque para mí hay mucha jerga, muchas cosas, yo no sé, la verdad es que yo no sé nada de biología evolutiva y la verdad es que me costó mucho leerla, pero me parece que está muy claro escrito, todo está definido, eso me pareció realmente como genial. La leí un par de veces hasta que más o menos enganché y creo que hay cosas que con la presentación me terminaron de cerrar bastante, así que bueno, te lo agradezco mucho. Una de las, lo que más me parece que el modelo es súper interesante, tampoco lo conocía, y lo que por ahí más me gustaría preguntarte, que es en lo que yo por ahí estoy como un poco más familiarizada, es el tema de cuando ustedes hacen esta selección, ¿sí? Ustedes usan polvo de clorénquima. Vos en alguna parte de la introducción decís, y esto digamos es cierto y pasa en todos los sistemas, que bueno, que hay mucha variabilidad en los metabolitos secundarios de las plantas, dependiendo de época del año, si están infestadas o no, los individual. Entonces te quería preguntar, ¿cómo seleccionan ustedes ese polvo de clorénquima que van a utilizar durante toda la selección para cubrir esa variabilidad? Bien. Bueno, para los regímenes selectivos, eso tal vez no lo dije en la presentación, creo que en la tesis está, utilizamos todos muestreos de la población de Terchequis sanjuanino. Es decir, en el capítulo 3, el Terchequis sanjuanino es la misma población de Terchequis que usamos para el régimen selectivo. Sí, me refería más a número de variación. individuos, tiempo de colecta. No, bueno, eso por un tema también de que muestrábamos una reserva provincial y demás. Los individuos eran más bien cactus grandes, ejemplares adultos, de porte importante, por ahí. Es decir, no eran, en general, no eran brazos jóvenes de la planta y tampoco eran ejemplares jóvenes. Eso, y sobre todo fueron muestreos en otoño, en esta época del año, o más o menos en abril, sí, en la época más húmeda, fue en Valle Fértil en San Juan, todos los muestreos del Terchequis sanjuanino. Porque a mí me parece que
es como vos después basás todo tu análisis en eso, que en realidad sería fundamental tener como una buena representación o el análisis químico para que vos estés seguro de lo que les estás dando, o si no tenés la posibilidad de hacer análisis químico, tener por lo menos una buena representación justamente, ¿no? De diferentes edades, de diferentes individuos. Y está bien, vos me decís, mirá, yo lo hago en San Juan porque, bueno, uno también entiende, ¿no? Las limitaciones experimentales que Claro. tenemos todos. Pero eso a mí me pareció como, bueno, como yo trabajo más en eso, es a lo que enseguida le pongo el ojo, ¿no? No, Y sí, sí. lo que te quería preguntar es que si, como vos a veces tenés algunos resultados que están ahí, como que tienen tendencias y les falta un poquito, si vos pensás, si tal vez vos hubieses hecho la selección, por ejemplo, con una fracción enriquecida, o solamente con los alcaloides, si vos pensás que te hubiese Claro. dado resultados más claros. Puede ser, usando solamente como régimen selectivo los alcaloides, lo que tiene sería distinto por el simple hecho de no estar incluyendo todas las defensas químicas de la planta, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena media. Digamos, sería otro diseño experimental totalmente válido y que estaría bueno, pero por ahí no sería el clorénquima como un todo. Claro, Pero y ahí te metiste vos solo en... Claro, lo que pasa es que yo creo que te hice el comentario en el dictamen también, que vos a veces usás un poco, casi como sinónimos, usás antiherbivorita, sí, hielo químico, alcaloide, porque vos incluso hablas mucho de los alcaloides y casi no hablas de los ácidos grasos. es cierto, es Entonces, cierto. o sea, digo, me parece que te ayudaría mucho a vos tener la composición química más clara, justamente para poder decir, yo trabajo con un medio enriquecido en alcaloides, ¿no? O yo trabajo con un medio que tiene alcaloides y ácidos grasos de cadena corta. Digamos, y eso sería más fácil incluso a la hora de discutir y ver el tema, por ejemplo, de las monoxigenasas o de las enzimas, digamos, detoxificadoras, porque vos sabrías a dónde estás apuntando. Claro. ¿Sí? Bueno, yo lo que no sé muy bien, la verdad es que tampoco conozco como todo la parte, yo sé que ustedes tienen mucho trabajo en estos temas, ustedes hablan mucho de defensas antiherbivoría o defensas químicas. En general, digamos, cuando vos hablas de defensas, es algo que vos tenés probado que a la planta, digamos, que aumenta el fitness de la planta tener Claro. esos compuestos. Entonces, a veces como para evitar problemas, por ejemplo, por ahí hablamos más de aleloquímicos o metabolitos secundarios y nos sacamos un poco de encima el problema de las Ok, defensas, ¿no? ok. No, es cierto eso de que por momentos salto de un concepto a otro y lo uso como sinónimos y en realidad si uno se pone a ver bien, no son sinónimos y hay que usarlo con más cuidado, cada concepto, cada término. Sí, Sí. totalmente. Nos pasa a todos eso igual, lo que pasa es que cuando alguien te Sí, lo marca, ahí lo empezás a pensar, ¿viste? Por ahí claro. hablando Sí, yo sí. hablo igual, pero después cuando tengo que escribir realmente hay que ponerse, sobre todo porque, por eso te preguntaba cómo hacías la selección, sobre todo porque tal vez hay cosas que te darían muchísimo más claro si vos tuvieras como, no sé, más claro a qué seleccionaste, no sé, pregunto, ¿sí? Sí, lo que tiene por ahí, hay un problema ya a nivel más logístico de todo el proceso de extracción alcaloidea. Yo particularmente no lo hice, pero sí se hizo en el laboratorio previamente. Las cantidades, digamos, de esta fracción alcaloidea y todo lo que conlleva extraerlo para criar, porque yo durante el doctorado mantuve las moscas en ese régimen selectivo, ¿sí? Durante todo el doctorado, entonces sería, no sé, tal vez no me puse a pensarlo ni a problematizarlo de cómo sería a nivel logístico, pero me imagino algo bastante más difícil. Más complicado, Pero, sí. claro, pero es verdad que uno usar el clorénquima es algo mucho más amplio, es más difícil de interpretar bien a qué es tolerante, ¿no? Uno no puede estar asegurándose que, o hablar particularmente del alcaloide o del ácido graso, eso es cierto.
Sí, incluso, bueno, por ahí me di cuenta un poquito más cuando Ale te preguntaba sobre el capítulo 3, ¿no? Donde vos usás, que obviamente también me saltó lo mismo, vos usás diferentes especies. Sí, Claro, tal vez realmente es algo como, qué bueno que te pusiste a ver especies diferentes, que son simpátricas, que me parece que eso está como súper piola, pero claro, tal vez hay cosas que hasta se podrían llegar a explicar por el nivel de nutrientes. sí, ¿No? Como vos decís, sí, sí, bueno, tal por vez eso, simplemente, ni siquiera metabolito secundario, quiero decir, hay nutrientes diferentes, el bicho tiene más viabilidad, menos, crece menos, por una cuestión nutritiva nada más. totalmente, totalmente, es otro componente. Por ejemplo, Nopuntia sulfurea, que lo pusimos a prueba, es un cactus más nutritivo, más allá de los metabolitos secundarios, y eso se vio reflejado en la performance, o en el desempeño. En todo, Sí, sí. sí, sí, No, totalmente. y lo mismo esto que vos, viste, vos decís esto, ¿no? Vos mismo lo viste, las diferencias que tenés entre San Juan y, ¿cómo es el Mm. otro? Y Jujuy, son impresionantes, incluso más grandes que las diferencias interespecíficas, y estás hablando de la misma especie. Entonces, No, de hecho, yo justamente, por ejemplo, tomando un carácter en particular, tiempo de desarrollo, me di tiempo de desarrollo varias veces, en algunos experimentos que no entraron en el doctorado también, y nunca vi diferencias tan grandes como entre los terceques sanjuaninos y jujeños, y realmente es algo que tenemos tejido de ambas poblaciones todavía, y habría que hacer un análisis químico para ver sí, qué pasó ahí. estaría bueno, pero considera también cuando vas a hacer el análisis químico comparando entre especies o entre poblaciones, de tener un buen, como un buen muestreo, ¿sí? En cuanto a edades, y número de individuos, porque eso, incluso también clima, vos me decías, por ejemplo, si yo trabajo con las plantas que yo trabajo, en marzo, abril es cuando menos metabolitos secundarios tienen. O sea, si yo quiero hacer Claro, un buen muestreo de glicósidos fenólicos, por ejemplo, más vale junto en enero o febrero, bien, ¿sí? bien, Entonces, justamente eso tal vez te ayudaría a explicar como los resultados un poquito más claros. bien, perfecto. Después creo que lo que tengo son comentarios, digamos, más de formato, que algunas cosas ya las hice también en el, creo, pero bueno, no importa. Por ahí después te los comento. Si querés, Ariel, así no lo hacemos tan largo que el Zoom es medio plomo. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Bueno, ¿qué tal, Santiago? Antes que Hola. nada, te felicito a vos, a Nacho, a Valeria por el trabajo que llevaron a cabo. Sé que es un montón de trabajo detrás de escena, que uno lo ve acá, es como en las películas, hay mucho laburo y uno Mm, lo ve en una hora y dice, bueno, o lee la tesis, pero sé que atrás hay mucho laburo, mucho diseño, mucho nada, pelearla, sumado al lío este de la pandemia. Así que bueno, te felicito, los felicito a los tres, y a los actores secundarios que deben de haber estado en el laboratorio ahí participando, directa o indirectamente. Me gustó mucho primero, la escritura de la tesis me pareció bastante simple para leer, o sea, me pareció que era fácil de leer, estaba bueno. Te lo puse ahí en el dictamen, que pijoteaste un poco mm, las figuras, que acá las vi y dije, pero hubiera puesto alguna de estas en la tesis, en lo que era metodologías y qué sé yo, y como que hubiera sido un poco visualmente más linda. Pero bueno, era solo ok. un comentario de edición, que algunas cositas de edición ya te las mandé por correo. Después me gustó la temática que abordaron. Sé que en el laboratorio hay muchísima experiencia y tienen un montón de, bueno, las publicaciones hablan por sí solas de estos temas. Me gustó el abordaje que hicieron. Algunas de las preguntas que tenía armada para hacerte, un poco ya las preguntó Ale o Patricia. Eh, por ejemplo, esto de las diferencias entre la composición química de los hospedadores a lo largo del año de ambas especies, o sea, cosas que Patricia recién hacía, así que eso no directamente ni me voy a meter. Respecto, por ejemplo, del capítulo 2 de la tesis y uno que vos mencionaste ahí, el de lo que es la familia del citocromo P450, alguna preguntita ya la hizo Ale, pero o sea, lo que pregunta o comentario más que nada, o sea, ustedes analizaron
solamente inhibieron las enzimas, las monoxigenasas, que son un gran grupo enzimático, es una familia enzimática, con PBO. Después podrían haber hecho lo mismo viendo cuál era el rol de las esterasas, de la glutatión transferasa, o sea, un par de otras enzimas, porque, qué sé yo, hay una cepa, o sea, la cepa M, que tiene una gran tolerancia, o sea, cuando la inhibís, o sea, habría que ver cuál es el rol, que un poco lo mencionaste en la tesis, que me gustó, cuál sería el rol o cuáles son las otras enzimas que estarían cumpliendo o reemplazando en el proceso de detoxificación a las citocromo P450 cuando las inhibís con PBO. Y ahí estaría bueno, ahí ya tenés todo como un capitulito más, un temita más para seguir, que se podría ver, y después, bueno, Ale habló ahí de ver el patrón de expresión, bueno, yo iría un poco más cerca, como también para ver a nivel incluso medición bioquímica, incluso de las PBO, de las citocromo P450, de ver, cuantificarlas básicamente. Eso se puede hacer y supongo que por ahí lo pueden llegar a hacer. Me sorprendió mucho, que recién lo mencionó Patricia, pero también se lo volviste a mencionar, las diferencias para mí hay una diferencia de composición química tremenda entre lo que es el de San Juan y Jujuy. Sí. Me sorprendió muchísimo porque dije, bueno, hay respuestas recontra distintas, o sea, ahí tiene que haber algo y está bueno por ahí ir por ese lado. O sea, como a futuro me parecería que habría que explorar el tema de detoxificación un poquito más en profundidad, si también se les ocurrió seguramente. Me parece que desde el punto de vista bioquímico, incluso molecular, o sea, de expresión y de ver, como para desglosar un poquito y quedarse con un poquito más el final de esta historia, que lo bueno de las tesis doctorales generalmente es que abren puertas, cierran algunas puertas, pero dejan abiertas un montón de puertas, que está buenísimo porque te permite seguir trabajando, y empiezan a haber, obviamente, dudas y preguntas que van surgiendo gracias a las tesis, o sea, está buenísimo eso, y creo que tu tesis, mínimamente en estos 2 comentarios que te hago, dejó la puerta abierta para hacerlo. Y a ver si tengo algo más, porque algunas ya las preguntas ya le hicieron las chicas, así que no quiero estirarlo un poquito más. Una de las cosas, ¿vos seguís trabajando en este tema? La idea sería presentarme a postdoc. Todavía no, digamos, presentarme a postdoc en la próxima Bien. convocatoria. Sí. Bien. Después, me sorprendió que no tenés publicación de ningún capítulo. Supongo que, bueno, también eso, pandemia y todo, afecta un montón, pero bueno. Un capítulo se publicó por ahí con algunas diferencias con lo que es el capítulo y el paper, del capítulo 3, del salto de hospedador. Sí. Justo pero hace poco, hace 2 meses o una cosa así. Okay. 3 meses. Sí. Está bien, porque yo decía que raro, porque tiene un montón de cosas que están buenísimas. No, sí, pero sí, la idea es trabajar en eso, sí. Sí, pero bueno, sé que por ahí pandemia también mete complejidad para esas cosas. Bueno, nada, ya te pregunté, por eso justo quería ver que la pregunta que siempre se hace en esto es, bueno, ¿cómo seguís? Y ya me la respondiste, o sea, ¿cómo seguía todo este tema de tu tesis, que deja un montón de puertas abiertas? No la voy a hacer más larga, así que, bueno, nuevamente te felicito a vos y a tus directores por el trabajo, y por mi parte ya está. Bueno, muchas gracias a los 3 por la predisposición y aceptar leer la tesis y ser jurades, así que, bueno, muchas gracias por eso. Bien. Bueno, muchas felicitaciones, Gracias. Santiago. Bueno, y Muchas ahora gracias. entonces vamos a proceder a hacer un aula. Voy a hacer un aula para los jurados. Prefiero porque hay bastante gente, así es más fácil. Entonces yo voy a armar un grupito y los 3 jurados pueden ir al aula esta y deliberar sobre la nota.
Bueno, entonces acá volvieron los miembros del jurado y bueno, van a proceder a dar la evaluación de la tesis doctoral. Bueno, Ale. Santiago, la verdad es que, nada, nos juntamos, tardamos un poquito porque hablamos un montón sobre tus resultados y tu tesis y todas las cosas que se pueden hacer. La verdad es que te felicitamos, estuviste muy bien, así que bueno, te pusimos un sobresaliente 10. Muchas gracias, muchas Muchas gracias. felicitaciones. Bueno, muchas gracias, en serio. Felicitaciones a los tres. Gracias a ustedes. Quiero Muchas aprovechar para gracias. agradecer a mis directores, que estuvieron muy presentes en todas las instancias del doctorado, a los compañeros, compañeras que están por ahí viendo, y bueno, a Irina también por acompañar, Gracias, Iri. y a los jurados y juradas por la predisposición para leer la buena predisposición. Bueno, yo les agradezco, bueno, te felicito, Santiago, felicito a Nacho y a Valeria por la dirección de la Gracias. tesis. Gracias. Y les agradezco a los 3 miembros del jurado por el trabajo realizado y a todos por estar presentes en esta tesis en modalidad virtual. Así que bueno, ahora voy a